es que Jesús es el Cristo, es decir, Él es el Mesías. La palabra Cristo, Él es el Mesías, Él es el señalado por las escrituras del Antiguo Testamento o del Primer Testamento. Ese es el propósito, enseñarnos que Él es el Mesías. No solo eso, sino segundo, que Él es el Hijo de Dios, que es un Mesías, no humano solamente, sino que también es hijo de Dios, es copartícipe de la naturaleza divina. O sea, Juan intenta describir en este libro que el Mesías es de origen divino, su naturaleza es divina, es Dios. Y eso lo podemos ver desde San Juan, ¿no? El primer capítulo, el prólogo, donde dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, es el objetivo de Juan es enseñar entonces que Jesús es el Mesías, pero que ese Mesías es partícipe de la naturaleza divina. En tercer lugar, nosotros podemos ver allí, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La tercera razón que menciona allí es que para que creyendo en el Mesías tengamos vida en su nombre. Entonces, bajo esta premisa es como nosotros debemos leer el texto de Juan. ¿Me comprende? Esta es la clave, lo que llamamos en teología la clave hermenéutica, ¿no? Que nos ayuda a comprender cada cosa que está en Juan. Su objetivo es enseñar algo acerca de la obra de Cristo, algo acerca del Mesías. Es puramente cristológica, cristocéntrica y crucéntrica también, ¿no? Porque hay gente que acepta que es cristocéntrico, pero quiero señalar también que también es crucéntrica, porque todas las historias que están allí en el libro de Juan, desde el comienzo, desde Natanael, cuando él convierte el agua en vino, cuando él hace la limpieza del templo, cuando se encuentra con la mujer samaritana, cuando sana al paralítico de Betesda, cuando hace la alimentación a más de 5,000 personas, cuando él devuelve la vista a un ciego, cuando resucita a Lázaro, todas esas historias extraordinarias y maravillosas confluyen en la cruz. El objetivo de todas esas historias que están allí es enseñar a las personas que aquel que hacía milagros ahora está colgado en una cruz, realizando el milagro más grande del universo, que es la muerte por la expiación por nuestros pecados. Entonces creo que todo buen lector del libro de Juan tiene que entender esta parte, ¿no? Este objetivo que es enseñarnos acerca de Jesús. Ahora, a diferencia de los demás evangelios, porque existen 3 evangelios más que son los sinópticos, es decir, muy similares o parecidos, Juan se desprende un poco de esos evangelios y él cuenta historias que no hay en otras partes de esos evangelios, no son repetitivas, en Juan son únicas. Usted no va a encontrar la historia de la mujer samaritana en otro texto de los evangelios. Tampoco va a encontrar la historia de Natanael en otros textos de los evangelios. Tampoco va a encontrar la historia de Nicodemo en otros textos. ¿Me entiende? Es decir, son historias únicas que Juan recopila, organiza con el objetivo de enseñarnos algo acerca de Jesús. Cada historia que está allí habla o enseña algo de Cristo, ¿no? Porque ese es el fin, ese es el propósito. Entonces, repito, no son historias para darnos motivación. Cuando estás de pronto en un día de crisis, de depresión, ¿no? Porque los motivadores, hay predicadores que son motivadores, yo no soy un predicador motivador, no me considero, porque creo que la motivación te puede ayudar un minuto, un segundo, pero luego vas a seguir siendo el mismo. Yo soy un predicador que predica temas que son de seguridad y de certeza, ¿no? Temas que te van a ayudar a vivir el día a día hasta encontrarnos con el Señor Jesús. Creo que todo predicador debe ser así. No somos motivadores, no. Nosotros no leemos los libros de Cuauhtémoc Sánchez
que quizás son libros de motivación y que pueden ayudar a ciertas personas en su momento, pero no, eso no es el libro de Juan. El libro de Juan es un libro que tiene historias que confluyen en la cruz de Cristo, que nos hablan algo del plan de redención, algo acerca de la expiación. Dicho esto, vamos ahora sí a la historia que quiero presentarles. Juan capítulo 5. Juan el capítulo 5. Se dice lo siguiente, Juan el capítulo 5. El paralítico de Betesda es el título, ¿no? El encabezado. Dice, después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. En el acto, ese hombre quedó sano y tomó su camilla y se fue, y aquel día era sábado. Este evento o suceso ocurre en una fiesta de los judíos en Jerusalén. Para que más o menos tengamos un poco de idea, en esa época cuando Juan escribe o cuando sucede este evento, en Jerusalén vivían más o menos cerca de 60.000 personas, y cuando había una fiesta como las que allí se menciona, probablemente entre 500 a 1.000.000 de personas se congregaban en Jerusalén. Se cree que cuando hubo el sitio, el año 70, murieron 1.000.000 de judíos y otro 1.000.000 fueron llevados cautivos a todas las naciones. Así que allí se aglomeraba muchas personas. Pongamos 1.000.000 de personas que estaban allí en Jerusalén. Ahora, era una fiesta. Las personas que no participaban de la fiesta eran los lisiados, eran los cojos, eran los leprosos, eran los paralíticos. A ellos les era impedido entrar o participar de una fiesta porque eran los intocables, eran los excluidos, los marginados. Estas personas buscaban de alguna manera solucionar su problema, pero no lo podían hacer en el templo, como ahora van a las iglesias personas enfermas a buscar que alguien ore por ellos. No, estas personas buscaban en otros lugares, habían piscinas. Se cree que debajo de Jerusalén habían más de 30 piscinas. Y justamente en algunas piscinas se decía que tenían poderes milagrosos que curaban a los enfermos. Hasta ahora es así, ¿no? No sé en México, en Estados Unidos, si existen piscinas milagrosas, ¿no? O ríos milagrosos. En el Perú, en el norte peruano, hay un lugar llamado Las Guaringas, ¿no? Allí Fujimori, el expresidente, se hizo un baño ritual porque se cree que esas aguas son saludables y milagrosas. Creo que en cada país existen piscinas donde las personas que han sido marginadas o ya no tienen cura, porque el médico dice ya no tiene cura, no hay solución, solo debemos esperar que muera. A veces la gente se aferra a la vida y busca en lugares donde no debe buscar solución para su problema. Van a un templo, a una capilla, van a un santo, pero el objetivo es buscar estar sano, ¿no? Recuerdo cuando mi padre estaba enfermo, había gente que le daba sus pócimas dentro de la iglesia.
Anduesa, estás enfermo y te vas a morir, porque los médicos le dijeron que 1 año él se tenía que morir. Anduesa, tienes que tomar sangre de toro, ¿no? Porque eso te cura y te va a dar fuerzas. A mí hace un par de años que tuve cáncer, me dijeron que tenía que comer serpiente, ¿no? No sé de qué forma, pero eso cura el cáncer, ¿no? Hay tantas ideas, tantas panaceas que la gente se inventa. Y hay gente que lo llega a hacer porque quiere salvarse, quiere librarse de esa enfermedad. Yo los entiendo, pero a veces no los comprendo. Bueno, esto es más o menos lo que ocurre. Había un hombre que era paralítico, dice el texto bíblico, ¿no? Que fue a un lugar llamado Betesda, que estaba debajo del templo de Jerusalén. Habían acueductos, ¿no? Donde se veía esas piscinas y los enfermos solían ir a ese lugar. El texto bíblico dice que en Betesda, que tiene 5 pórticos de paso, no está en vano esa palabra 5 pórticos, probablemente son los 5 libros de Moisés, ¿no? Probablemente, digo, ¿no? 5 pórticos. Yacía, dice, una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Es decir, entre esos 5 pórticos había gente que quería salvarse, que estaba buscando la panacea, que estaba buscando librarse de sus enfermedades para ser aceptado en la comunidad, porque esta gente, hoy un enfermo es aceptado en la comunidad. Un enfermo puede tener comunicación de alguna forma con sus seres queridos, pero en esa época un enfermo no podía tener comunicación con su iglesia, comunicación con la comunidad, porque era visto la enfermedad como un asunto de pecado. Así que esta gente había sido excluida y buscaba el remedio en esos 5 pórticos. Probablemente los 5 pórticos de Moisés, probablemente esto es un símbolo de la ley, donde los judíos buscaban salvación en la ley, ¿no? Curación en la ley, buscaban por medio de las obras de la ley ser salvos. Bueno, más o menos estos enfermos estaban allí, dice, habían ciegos, habían lisiados, habían paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque de vez en cuando ya se han hecho algunas excavaciones allí en Betesda, donde debajo, no es que era un ángel, ¿no? Pues la creencia es que un ángel venía y sacudía el agua, ¿no? Pues eso no es bíblico, no está en el original, pero había una especie de ojo de una especie de ojo, donde fluía el agua con fuerza, y entonces al venir con fuerza, eso se podía ver hacia arriba, a la superficie, se veía el borboteo del agua, ¿no? Entonces, cuando los enfermos oían, porque dice que había ciego, entonces oían ese borboteo, la creencia era de que había que tirarse justo cuando estaba borboteando, cuando estaba ese movimiento del agua, y entonces la persona se tiraba y dicen que se sanaba. Bueno, no estamos tan seguros que eso ocurriese allí, y creo que no ocurrió por lo que vamos a ver más adelante. Pero había un problema con un hombre. El ciego podía saltar, ¿sí? Y tirarse allí. También los lisiados podían también estar allí, pero había un hombre que no podía, era el paralítico, porque él no tenía las fuerzas para hacerlo, porque un paralítico necesita la ayuda de otro. Entonces, había intentado muchas veces lanzarse justo en el movimiento del agua, pero otro le ganaba. Él no podía. Parece que la piscina esta era sálvese quien pueda. Más o menos es la expresión que puedo ir. Sálvese quien pueda. ¿Sí? Ahí no hay ayuda, no hay gracia. ¿Sí? Ahí no existe esa palabra que conocemos los cristianos, la gracia inmerecida de Dios. No, allí se vale uno por sus propios méritos, por su propio esfuerzo. Pero este hombre estaba tan enfermo que otro le ganaba. Y es que eso es el legalismo. Siempre habrá gente que se crea más perfecta que nosotros. Siempre habrá gente más justa que nosotros, que se crea más justa que nosotros. Siempre habrá gente más buena que William. Sí, seguramente que sí.
Siempre habrá gente que tenga más valores que yo. No lo sé, pero es así el legalismo. En el legalismo es competencia. ¿Quién es el más bueno? ¿Quién es el más justo? ¿Quién es el que da más dinero? ¿Quién es el que da más? ¿Quién es el que predica más? El que predica más bonito. Ese es el legalismo. Siempre estamos en esa competencia simulada, hipócrita, pero estamos en competencia. Así que los enfermos hacían competencia con ellos mismos. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? En lugar de ser un apoyo. Pero bueno, es que el legalismo es así. El legalismo te lleva a hacer competencia y a hacer misericordia con el que está al lado. ¿Sí? Y misericordia, porque ahí vale salvar tu pellejo. Es tu pellejo el que vale. Entonces, el texto dice lo siguiente más abajo, el 5, se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Oh, hermanos, esta historia es desgarradora, para mí es desgarradora. Son 38 años de sufrimiento, 38 años de no poder caminar, 38 años de esclavitud, 38 años también intentándolo, porque no es que no hizo nada. Seguramente se fue a todos los médicos y brujos de su lugar, de su zona, pero no había encontrado sanidad, no lo habían podido restaurar. Seguramente hizo todas las macumbas. Así que alguien le dijo, mire, hay un lugar allá en Bethesda donde posiblemente te puedas curar. Hemos escuchado que la gente se cura allí en Bethesda. Está debajo del templo de Jerusalén. Son piscinas saludables. Y él se estableció allá. Vivía prácticamente allí. ¿Sabe por qué? Porque ese borboteo o sacudón del agua, el movimiento del agua, podía ocurrir en cualquier momento. Así que había que estar alerta. Había que estar alerta o escucharla. Así que el paralítico vivía en esa piscina. Ahí estaba su catre. Con esa esperanza, esa añoranza de que en algún momento él pudiese lanzarse, quizás el milagro, caminar y ser libre de esa enfermedad. El texto bíblico dice más. Cuando Jesús lo vio acostado, sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Hermanos, había muchos enfermos. Jesús solo va a uno. No vaya a pensar que, porque a veces, pastor, ojalá que todos, yo quisiera que todos los enfermos se salen, pero a veces no son así. Jesús va a uno. Va a uno. ¿Sabes qué va? Va al más desgraciado. ¿Ya? Porque los demás siquiera podían lanzarse. Él lo había intentado por 38 años. Miren lo que le dice el ciego allí, el paralítico. Miren lo que dice. Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque de tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermano, estas palabras son palabras de impotencia. Señor, lo he intentado muchas veces. He fracasado. Señor, he hecho todo lo posible. Pero cuando yo estoy a punto de ir, yo no sé cómo quisiera moverse como las culebras y lanzarse, pero él pensaba que ahí estaba su salud. Lo he intentado, Señor, por 38 años. Y otro me gana. Porque es el legalismo, siempre otro te va a ganar. Sí, en serio, otro va a ser más perfecto que yo no estoy en competencia con ellos, pero siempre habrá otro mejor que nosotros. Otro me gana. Este paralítico estaba en la condición más deplorable que puede estar un ser humano. ¿Sabes qué? Es cuando todos te abandonan. No tengo quien me meta. Seguramente al comienzo sus familiares lo apoyaron, estuvieron con él, animándole, porque es así, al comienzo están con nosotros, al comienzo nos dan su mano, al comienzo parecen ser tiernos, pero como cuando pasa el tiempo ya se cansan de nosotros y nos abandonan. Yo conozco en esta vida mucha gente que sus familiares se han cansado de ellos, ya no pueden más. Y este hombre justamente estaba pasando por esto, había sido abandonado y estaba allí a la suerte, con la esperanza de algún día de sanarse. Pero ya habían pasado demasiado tiempo. 38 años, hermanos, no es poco tiempo.
es un tiempo muy largo. Quizás son los 38 años que los israelitas estuvieron en el desierto, ahí con Moisés, sí, queriendo ser salvos, buscando la panacea para el problema. Hermanos, Moisés no salva. En Moisés no hay salvación. Moisés te señala el camino, pero él no es salvador. Ni tampoco las obras de Moisés te pueden salvar. El paralítico lo había probado y no había conseguido. Moisés lo que puede hacer es abultar nuestro problema del pecado, porque maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas de la ley, dice el apóstol Pablo. Así que Moisés nos salva. Una vez más Juan nos da a entender en un lenguaje interesante que la ley nos salva. Lo que la ley puede hacer es hacerte más pecador y ver de que no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Entre tanto que yo voy, otro me gana. Yo no creo que los enfermos se sanaran, pero bueno, algunos seguramente enfermedades psicológicas encontraban sanidad, pero esa es otra cosa, ¿no? Entonces, Jesús va con una pregunta, ¿no? Dice, cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba allí, le preguntó, ¿quieres ser sano? Jesús le hace esa pregunta. Por supuesto que Jesús sabía que él quería ser sano, pero Jesús quiere que reconozca algo. Y en lugar de decirle sí, él se da vueltas y le explica lo siguiente a Jesús. Señor, le dice el ciego, el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Todavía él está creyendo que la piscina sana. ¿Me entiende? O sea, cuando le dice, quiere ser sano, él no le dice, yo le hubiera dicho, si Jesús me dice, ¿quiere ser sano? Sí, Señor, quiero ser sano. No, él todavía se da vueltas. Él cree que todavía hay posibilidad que en la piscina encuentre sanidad. Todavía cree que en esos 5 pórticos, los 5 libros de Moisés, él cree encontrar todavía algo de salvación, que todavía no quiere dejar de lado ese pensamiento. Cree que en Moisés está su esperanza. Y él le dice, Señor, no tengo quien me introduzca. Jesús sabe que Moisés no salva, que Moisés más bien escribió de él, que en Moisés no hay esperanza de salvación, porque las obras de la ley lo que hacen al que no es santo es condenarla. Jesús le dice lo siguiente a este paralítico. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Qué interesante. ¿Sí saben qué hizo con el otro ciego, con el ciego que está en el capítulo 9? Le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y cuando él se lavó en el estanque de Siloé, él regresó viendo. Pero aquí Jesús no le tira, porque lo hubiera lanzado a la piscina. Y Jesús lo hubiera hecho en el momento preciso. Pero es que en Moisés no hay salvación, hermano. En Moisés no hay esperanza de salvación. No, hermanos, en esos 5 pórticos no puedes tú ser salvo por las obras de la ley. No, Jesús sabe que no es así. Por eso deja que él mire a esa piscina y ahora se concentre en las palabras que Jesús le dice. Porque son las palabras de Jesús las que sanan, porque son las palabras de Jesús las que dan vida eterna. Eso empieza Juan en el prólogo, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Es en los labios de Jesucristo que se encuentra el poder salvífico, el poder salvador, la redención. Es en la vida de Jesús que nosotros encontramos redención, salvación y perdón de pecados. Hermanos, no hay esperanza en ningún otro lugar. No puedes encontrar esperanza en la ley. No puedes encontrar esperanza en una capilla. No puedes encontrar esperanza de salvación en un santo. Solamente hay esperanza de salvación en Jesucristo. Es lo que nos enseña esta historia. Que miremos a Jesús, que Él es el que Dios ha dejado para que seamos salvos. Él es el único instrumento o medio de salvación, es el Señor Jesucristo. Debemos creer esto, no debemos tener ninguna duda lo que Juan está diciendo. Que Jesús es un Salvador suficiente y eficiente. Que cualquiera que va a Jesús encontrará en Él la vida eterna, el perdón de los pecados y un lugar en el paraíso. Y dice lo siguiente, Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Qué palabras maravillosas de Jesús, levántate.
¿Sabes por qué Jesús puede decirte esta mañana, levántate? Porque Él fue levantado entre los muertos para nuestra justificación. Él te puede decir, levántate, porque Él ya fue muerto y resucitado para nuestra justificación. Y el hombre tiene el derecho, en virtud de la muerte de Cristo, de levantarse. Levántate. Dios exalta al que se humilla. Levántate. Es un símbolo de justificación. Levántate, porque ahora está Jesús. Solo a partir de que Cristo nuestra vida tiene sentido. Solo a partir de Cristo podemos levantarnos delante de Dios con una conciencia tranquila, una conciencia sin culpa, porque Cristo ya ha hecho todo lo que concierne para nuestra salvación. Así que podemos levantarnos. Levántate. Más le dice, toma tu camilla. Dice, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Saben qué pasa? Antes la camilla lo cargaba. Ahora Él es el que carga su camilla. Cuando uno es libre, uno ya puede levantar su camilla. No necesitamos que la camilla nos cargue, porque ahora podemos levantar nuestra camilla. Y le dice, anda. Y Juan no quiere terminar esta historia sin este punto más abajo. Y aquel día era sábado. Era un día de fiesta, pero también era un día sábado. Hermanos, en esta historia Jesús a propósito hace que el paralítico lleve su camilla en pleno sábado. Usted sabe, era un peso, era un catre. No es que era, no era maná, era una camilla. No era un pan, era una camilla. Era pesada. Y Juan dice, y aquel día era sábado. Imagínese cuando las personas del lugar, porque todos guardaban el sábado allí en una fiesta, usted sabe, desde Jeremías había la orden que nadie podía cargar peso durante el día sagrado. Y cuando la gente vio al paralítico con su camilla, comenzaron a decir, ¿y qué? ¿No era este el paralítico? ¿Y cómo así carga su camilla? Si ninguno de nosotros carga su camilla, el sábado nos está prohibido. En lugar de gozarse en que ahora andaba, caminaba, ahora podía hacer sus cosas, había sido libre, en lugar de alegrarse con él en su libertad, en el milagro que había experimentado, no. Ellos más bien estaban preocupados porque estaba cargando su camilla en pleno sábado. Es que el legalismo es así. El legalismo no tiene gozo en la libertad. El legalismo no se goza en el perdón de los pecados. El legalismo no se goza en el evangelio. El legalismo es una carga pesada y siempre van a estar discutiendo sobre temas colaterales en lugar de gozarnos en la libertad que tenemos en Jesucristo, en el gozo de nuestra salvación. El legalista siempre va a cuestionar. El legalista siempre va a juzgar porque él no entiende lo que es la salvación, no entiende el alto costo que Jesús ha pagado para nuestra libertad, el alto costo que Jesús dio al morir por nosotros. El legalismo no se goza en la sangre de Jesús, no haya placer, no, su alegría no es la sangre de Jesús. Pero para el creyente sí, porque sabe que esa sangre nos ha traído libertad. Y el libro de Hebreos dice, hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por el camino nuevo que Él nos abrió a través de su sangre. El cristiano sí se goza en Jesús, porque sabe quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por nosotros. Hay gozo en Jesús. Y no importa si cargas tu camilla en pleno sábado. Lo importante es que Jesús te encontró, te libertó y te salvó, y en eso debe estar todo tu gozo. Tendrás hermanos legalistas que siempre van a estar juzgándonos, criticándonos, marginándonos, haciéndonos ver de que estamos perdidos, haciéndonos ver que somos pecadores. Pero el Señor ya nos declaró, levántate, toma tu camilla y anda. El Señor ya nos declaró justos e inocentes. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu, hay libertad en Jesús. Ese es el Evangelio de que nos da una libertad tranquila y que ahora el peso ya no es peso, y al contrario, lo podemos cargar porque ahora es ligero, porque ya nos ha dado esa declaración de que somos justificados. Hermanos, finalmente decirles, permanezcan en este Evangelio precioso. El Evangelio es la verdad. Con razón Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad no son 28 doctrinas. La verdad es una persona, es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén. Muy bien, agradecemos al hermano William. Vamos a dar oportunidad a los hermanos que quieran participar, una pregunta o alguna aportación que tengan que hacer, pues vamos a dar oportunidad para esto ahora. Gracias, William. Muy bonito tu mensaje. Dios te bendiga, Cristina. Gracias. Alabado sea el Señor. Hola, yo quería decir que es muy interesante el punto de que Jesucristo le dijo, levántate y toma tu camilla, en vez de decirle, levántate y anda. Pero él quería enseñarle a los judíos quién era él, y justamente en el día que ellos guardaban. O sea, es un punto muy interesante en toda la historia. Al igual que la piscina, que si hubiese sido la piscina, en vez de decirle levántate y anda, pues lo tira a la piscina, ¿verdad que sí? Así Entonces es. son dos puntos muy importantes en toda la historia. Muy bueno. Amén. Hermano William, sabemos que Jesús es el descanso. El sábado prácticamente es Jesús. Amén. Sí, Él es nuestro sábado, nuestro reposo eterno. Tengo sí. una pregunta, William, tipo comentario. Ya que sanar en sábado le iba a traer controversia, porque parece que Jesús lo hacía con la intención de provocar a los judíos. ¿Por qué entonces Jesús sana en sábado? Y entendiendo que Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, pues no se podía entonces entrar al reposo hasta que hubiese la restauración. Pero mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué lo motivaba a él a sanar en sábado si esto le iba a traer una serie de controversias? Gracias por tu pregunta. Yo hice un libro sobre Juan hace 2 años. No lo tengo, he perdido un poco el hilo, pero lo que te puedo decir, cuando te digo que no he perdido el hilo, es que en mi libro sí está esos detalles, ¿no? Viendo todo la historia, en realidad Jesús provocaba a los judíos para que las personas pudieran entender la misión de él, ¿no? Ya que él mismo dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, es decir, Dios no ha parado ni en sábado mismo, porque hay un problema, el hombre está en bancarrota. Y desde la caída del hombre, Dios no ha dejado de trabajar, porque en Génesis dice, y Dios descansó de todas las obras que hizo, ¿no? Así dice Génesis. Pero cuando uno queda sorprendido, porque ¿y dónde está que siguió guardando el sábado? No hay, porque viene Génesis 3, y en Génesis 3 viene la gran hecatombe, viene la crisis, el pecado y todas sus consecuencias. Entonces, desde ahí Dios no ha parado de salvar a los paralíticos, no ha cesado. Él sigue inmerso en este tema de la salvación. Entonces Jesús dice, yo no voy a parar, yo no voy a frenar, porque mi misión es salvar. ¿Cuándo volvió a descansar? ¿Sabes cuándo volvió a descansar? En la cruz. Cuando dijo estas palabras en griego, tetelestai, y el texto bíblico dice que él gritó, dice Mateo, es decir que me imagino que esa voz se escuchó en el universo, tetelestai, ganamos, la victoria está hecha, Dios puede descansar en la cruz, porque a partir de allí él ganó nuestra redención, y toda persona que va a la cruz encontrará ese descanso y ese reposo eterno. Es lo que te podría decir, hermano. Yo escuché yo tengo una pregunta también. Antes de que dejara a alguien más. Yo escuché una vez de parte de Saúl que el libro de Génesis tiene 2 relatos de la creación.
Entonces, en el primer relato, Dios descansa el séptimo día. Pero en el segundo relato de la creación, Dios no descansa. Entonces, la razón por la cual no descansa es porque se introduce el pecado. El pecado no puede hacer que Dios repose. Entonces, al venir Cristo a hacer una recreación, porque Cristo viene a hacer una recreación, por eso que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pues entonces, hasta que Él no hace esa nueva recreación, y entiéndase la redención, la salvación, el Calvario, como tú muy bien mencionaste, entonces no puede entrar en el reposo, porque al fin y al cabo el reposo del séptimo día no es el importante. El reposo importante es el que nosotros adquirimos en la persona de Jesús. Pero siempre me he tenido ese interrogante, ¿verdad? Porque era como si Jesús quisiera provocar a los fariseos, ¿entiendes? Porque si yo voy a provocar a alguien, yo trato de no provocarlo. Jesús lo hacía con premeditación y toda intención, y le decía, cárgala. Cuando él sana al otro ciego, el otro ciego lo dice, el que me sanó me dijo que cargara. O sea, le señaló a Jesús como el causante de la violación. Así que tengo siempre ese interrogante, ¿verdad? Y gracias por tu comentario. Gracias. Jorge, ¿no? Dios te bendiga. No, muy de acuerdo con lo que tú dices. Sí, él no tenía miedo al Calvario, ¿no? Había decidido tomar ese camino y entonces tenía que rebelarse. William, hay un punto que sería bueno tocar. Me pareció interesante la historia por varios aspectos, ¿no?, que uno puede descubrir en ella. Primero, comienza identificando el lugar. Y es interesante el nombre. Es interesante en el contexto de la controversia que está pasando, ¿no? Porque yo creo que hay una controversia. Yo creo que Jesús, como dice Jorge, ha estado provocando una situación para poder comunicar una verdad. Y en este caso es el estanque de Betesda, así como hablamos del estanque de Siloé, pues este es el estanque de Betesda. Y el nombre Betesda, dependiendo, algunos la traducen como la casa de gracia o la casa de misericordia. Entonces se creía, o lo que se dice es que aquí se menciona, ¿no?, que estaba al lado de la puerta de las ovejas. Entonces lo que se creía era que, o lo que se dice, ¿no?, es que las ovejas se llevaban a este lugar para bañarlas antes de sacrificarlas. Entonces la gente pues llegó a la idea también de que tenía ciertas propiedades medicinales precisamente por esto, por el lavamiento de las ovejas que iban a ser sacrificadas para expiar el pecado, ¿no? Y ahora de momento aparece Jesús. Si lo tomamos en esa conexión, hay una tremenda verdad que está muy asociada con lo que tú acabaste de decir. Jesús está aquí y está frente a un lugar que era la sombra de una realidad. Si estas cosas fueran que fueran ideas que se habían formado por el pueblo, eso no es el issue ahora, pero yo creo que Jesús está yendo a este lugar y está trayendo una tremenda comunicación, una tremenda verdad que quiere comunicar. Y este hombre está tratando todavía de vivir de esta sombra, está tratando de vivir de una promesa que el estanque de Siloé comunicaba. Pero ahora llegó la gracia, llegó la encarnación de la gracia, llegó el cumplimiento de todas aquellas sombras, el cumplimiento de los corderos. Y yo decía la semana pasada en el estudio de los jueves que cuando la realidad llega, todas las sombras pierden su eficacia, por lo menos el tipo de eficacia que se le comunicaba al principio, ¿no? Porque yo creo que aún así, ellas tenían eficacia porque miraban al futuro. Pero había cierto elemento, ¿no?, que Dios consideraba porque estaban viviendo de la sombra, ¿no? Entonces ahora cuando llega la realidad, yo creo que en el mensaje de Juan, porque todo está conectado también con el relato del sábado, cuando ahora llega la realidad, Jesucristo está diciendo, no continúen dependiendo de la sombra, yo estoy aquí, mírenme a mí, ¿verdad? Yo soy el que va a traer la solución a las enfermedades. Y se nombran algunos de los enfermos, y también me llama la atención, porque en el contexto del Antiguo Testamento esto tiene unas implicaciones tremendas. Se le llaman ciegos y cojos, paralíticos, y tú señalaste muy bien, ¿no?, las incapacidades que todo esto representaba.
Pero la idea, esta idea de ciegos y cojos, en el Antiguo Testamento en particular, nosotros encontramos que es una descripción del estado de condenación, de juicio. Y en ese sentido, Cristo viene ahora para restablecer todas las cosas. Y así es donde yo veo cómo Jesucristo con esta acción está tratando de comunicar una verdad respecto al sábado. Y en este sentido vemos el mismo paralelo. De la misma forma que aquel estanque era una sombra, no la realidad, y la realidad había llegado. De igual manera, entonces, Cristo era la realidad, no la sombra, que tenían que depender de esa realidad que era Jesucristo. Entonces, el paralítico, yo creo que este es un símbolo aquí, una figura de la restauración que ahora está llegando por medio de Jesucristo. Y creo que es un símbolo de eso, porque en el versículo 9, después de hablar de la sanidad que aquí se está presentando, inmediatamente Juan lo conecta con el sábado. Y después viene todo lo que tiene que ver con el sábado, ¿verdad? En particular, ahí está lo que Jorge citó, el versículo 17, mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Y de esa manera, Cristo una vez más estaba mostrando que el sábado que los judíos estaban guardando realmente no comunicaba lo que él quería comunicar. Y era que él era la restauración de todas las cosas. Y aquel hombre era el ejemplo de esto. Cuando a Jesús en una ocasión le preguntaron acerca de las sanidades que realizaba y empezaron a condenarlo y acusarlo de que lo hacían en nombre de Satanás, él dice, si yo por el dedo de Dios saco a los demonios, eso significa que el reino de Dios ha llegado. Así, en ese sentido, yo creo que la sanidad, Cristo está colocando en este contexto del sábado y provocando esta controversia para que ellos puedan entender que el reposo no había llegado todavía. El reposo real no había llegado. Era una sombra, el que se estaba guardando era una sombra, y que ese reposo real iba a llegar cuando todas las cosas fueran restauradas, y él estaba inaugurando precisamente esta realidad con su acto de salvación, con la restauración de aquel cojo, y de esa manera estaba conduciendo a la gente a que contemplaran el verdadero significado del reposo, que yo creo que en el libro de Juan es muy significativo, porque Juan a propósito desarrolla el libro entero tomando como punto de partida la creación y el fin de esa creación en el reposo que tú acabas de señalar del consumado es de Jesucristo. ¿Ya? Así que yo creo que en ese sentido todo lo que está pasando es para enfatizar en cómo Cristo consuma su creación, y ha venido precisamente para llevar a su creación a su conclusión, y él es esa conclusión. Amén. Amén, pastor. Muy bonito. Estamos muy de acuerdo con lo que usted dice. Es hermoso el libro. Quería hacer un comentario acerca de lo que dice Juan al final de su libro, para que creáis que este es el Cristo. Esas palabras en aquel momento, para las personas que hoy, especialmente los judíos, tenían un significado diferente probablemente al que tengan hoy día, ¿verdad? Porque ¿cuántos millones de cristianos hay? ¿Verdad? O llamados cristianos. Pues todos creen que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Lo han leído en la Escritura, pero ¿qué significa para ellos? ¿Verdad? Y hay hasta personas que no son cristianos y que dan eso, sí, lo aceptan sin problema alguno, ¿verdad? Sin entender lo que significa. Pero para el judío, ¿verdad? Y había un significado distinto, ¿verdad? Juan dice también, por ejemplo, en sus cartas, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en el capítulo 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Muy bien, pero significa que cualquier persona que cree que Jesús es el Cristo está bien, ¿verdad? Pues obviamente no, porque realmente detrás de esas palabras de Juan y también lo decía Pablo, está el significado de lo que había ahí. Por ejemplo, esta conversación entre Jesús y Marta, ¿verdad? Que está en Juan 11. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y viene Marta y le contesta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. O sea, ¿qué tipo de contestación es esa? ¿Verdad? Le hubiese dicho, sí, Señor, yo creo. Pero para ella entendía perfectamente que el que ella reconociera a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, significaba todo aquello que Jesús le estaba diciendo. Y cuando a Pablo, por ejemplo, le dieron una oportunidad en la ciudad de Antioquía, en Asia Menor, en una sinagoga de hablar, pues él comenzó haciendo un repaso de la historia de Israel, la historia de fracaso de Israel, ¿verdad? Y la historia de las promesas que se hicieron con Abraham y con David. Pablo, luego de eso, bien le señala las cosas que sucedieron con Cristo. Y luego, cuando para resumir les dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Bien? O sea, no es simplemente la proclamación de que es el Cristo, ¿verdad? Es todo aquello, lo que eso significa, ¿verdad? Que el libro de Juan obviamente lo ha presentado a través de todo ese relato que da de principio a fin y que está en todas las escrituras. Y lo que dice al final es simplemente un compendio de sí, para que ustedes crean que es el Cristo, donde ustedes tienen el perdón de sus pecados y ha hecho expiación y tienen vida eterna, ¿verdad? Y resucitarán el día postrero. Así que en un tiempo distinto, pero para este tiempo que todo el mundo da eso como un hecho según el concepto que tienen, hay que presentar el propósito y la idea y toda la doctrina que está detrás de creer que Jesús es el Cristo. Este es mi comentario. Gracias, Nelson, ¿no? Gabriel, creo que querías decir algo. Parece, pero parece que se cayó. Ah, se salió. Bueno. Sí, ¿cómo está, hermano Pedro? Bien, por la misericordia y la gracia de Dios. Que el Señor le bendiga a todos grandemente en este momento. Pienso bien en mi mente de momento en lo que ustedes muy bien acaban de decir, de que 38 años, y estoy pensando en ese tiempo del paralítico, 38 años esperando. No es fácil. Casi toda la vida, no es fácil. El Señor, en su santa palabra, pensando en este paralítico, a cada momento nos dice, las promesas de nuestro Señor, espera en mí y yo haré. En nuestras tribulaciones, en nuestras enfermedades, en nuestra desesperación, de aquí y de allá, como estaría ese paralítico. Y nos dice, y nos sigue diciendo la palabra de Dios, espera en mí y yo haré. El problema de nosotros es que no sabemos esperar, ni queremos esperar. Queremos que las cosas sean inmediatamente ahí a nuestra voluntad. Y si no viene pronto, como usted mismo dijo, el paralítico pensando, caramba, si no hay nadie que me ayude y nadie que me... Yo estoy esperando que las aguas aquí de este estanque me ayuden y me den la sanación y estaba muy dependiendo de eso, como muchos a veces dependemos demasiado del hombre, del doctor tal, del fulano tal, que es bueno para sanarme esta enfermedad, es bueno para... Y entonces, en una forma, bueno, tremenda, nosotros a veces, sin darnos cuenta, nos dependemos demasiado del hombre, igual que el paralítico. Y yo digo una cosa, pienso también que esto es una demostración, lo que sucedió con el paralítico, de que Dios, nuestro gran Señor Jesús, nunca llega tarde. Nunca. Posiblemente sea hace 38 años, el Señor tiene un propósito para permitir o hacer que ese hombre esperara, como hace con nosotros, sus hijos, esos 38 años, porque
había un propósito especial, soberano de Dios por eso. Y también pienso que en la transfiguración, se nos dice bien claro, cuando el Señor dice, venid, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Ah? La ley afuera, ya a una esquina, los profetas a otra esquina, ¿entiendes? Y entonces aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oír, a él oír, a él mirar, siempre. Esas son mis palabras. Gracias. Gracias, hermano Pedro. Pero quiero solamente por el tiempo, Gabriel, y quiero decir dos cositas y termino. Vamos. Hermano Gabriel, querías hablar. Tu micrófono está cerrado. Quería decir una cosita, William. Decime. Me parece que el paralítico no esperaba a Jesús, sino que Jesús lo alcanzó, él no estaba esperando, me parece. Sí, muy bien. Hay mucho más que explicar en esa historia, ¿no? Gabriel, dime. Mira, esto solo, hermanos. La ley indica que debemos reposar. El principio del cuarto mandamiento es el reposo. Una cosa es no hacer, una cosa es estar quietos y otra cosa es reposar. Y el reposo no es posible recibirlo si no es a partir de Jesús. No hay otro reposo posible porque no tenemos el gobierno de nuestra vida, ni de nuestros sentimientos, ni de nuestras angustias. Así que lo que la ley pedía era imposible para el hombre. Muchas veces tenemos idea de que todos los mandamientos no se pueden cumplir excepto el del sábado. Pero el del sábado está tan fuera de nuestro alcance como cualquiera de los otros 9. Excepto que encontremos el reposo en Jesús, que es más amplio que la ley. Amén, 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 amén. Y el segundo punto, hermanos, es que Jesús desafiaba a los judíos haciendo las cosas el sábado, pero no transgrediendo la ley, sino cumpliéndola. Porque esa era la ley que impone la justicia de Dios, la justicia salvífica, que da reposo. No es el mero cumplimiento de un reglamento. Es la aplicación del amor amplio y la consideración por las criaturas que Dios ha tenido desde siempre. El descanso que solo Dios puede darnos. Eso es quizá la raíz más profunda que Jesús quiso enseñarle. Porque no era posible que el paralítico reposara leyendo la ley el día sábado cuando estaba al lado del agua que se iba a revolver. No podía descansar. Estaba atento a su necesidad y su angustia. Y Dios le dio reposo. Igual que a nosotros. Muy bien. Yo quiero terminar con esto. Dice que el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar, ¿no? Primero dice que no sabía, y en el otro caso del ciego el ciego de nacimiento, dice, Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Para mí esta pregunta que está ahí es la pregunta de los siglos. Es una pregunta elemental. Es el corazón de Juan. Le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En el día final, porque esta es una pregunta del día final. En el día final el Señor no te va a preguntar en dónde te congregabas, cuántas veces te bautizaste, cuántas obras hiciste, en qué doctrina creías. Eso no va a ser la pregunta que te va a hacer el Señor Jesús. No te va a hacer la pregunta cuántos matrimonios tuviste, qué hiciste. No, la pregunta que Él te va a hacer, que es elemental y es la pregunta de los siglos es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta que todos debemos contestar. ¿Sí? No es una pregunta eclesiológica, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y esto va para todo este público. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Para ti, niño, joven que estás allí, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
No te va a decir si fuiste buenito o malo con mamá. Te va a preguntar, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta nos lleva al mismo umbral del fin y nos dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Eso se lo pregunta al ciego y el ciego dice lo siguiente, miren, ¿quién es Señor para que crea en Él? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Es decir, estaba vacío, no lo conocía. ¿Quién es el Señor para que crea en Él? Finalmente, Jesús le dice, tú lo has visto, es el que habla contigo. Tú lo has visto, Él es el que habla contigo. ¿Sabes lo que dice más abajo? Y el ciego creyó y le adoró. Cuando nosotros sepamos quién es el Hijo del Hombre, creeremos y le adoremos. No habrá necesidad que yo te diga adórale, porque cuando tú creas y sepas quién es el Hijo de Dios, creerás y te inclinarás ante Él y le darás la honra y la gloria. Creo que este es un anticipo de la eternidad donde estaremos inclinados y diciéndole, Hosana, Hosana, digno, digno es el Cordero que inmolado fue. Y finalmente, hermanos, si desean el libro, yo ya les mandé la página, en Amazon lo pueden traer, lo pueden comprar. ¿Quién es Jesús? Creo que en Estados Unidos les es más fácil a ustedes tener ese libro, ¿no? Ustedes lo compran en Amazon y les llega rápido en una semana a su casa, porque ese libro está en Estados Unidos. ¿Quién es Jesús? Y dice muchas cosas al respecto. Gracias, Pastor Saúl, por invitarme, a la amable audiencia, que Dios los bendiga. Amén. Y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Abrazos. Gracias. Bien, pues vamos a terminar con una oración y antes quiero recordarles la actividad del domingo que viene. Y todos estén pendientes porque el domingo que viene comenzamos a conectarnos a las 9:45. Vamos a tener 2 temas el domingo que viene. Y todo gira en torno a el señorío de Cristo, la doctrina del señorío de Cristo. Recuerden, hemos venido anunciando, hemos dicho que vamos a tener los fines de mes, vamos a ver si podemos sacar un tiempo para tocar doctrinas que son controversiales dentro de la iglesia, que son de grande ayuda para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros estemos preparados y ver cómo podemos confrontar las doctrinas que son contrarias al evangelio. Recuerden, las analizamos precisamente por esto, por el efecto que trae sobre la comprensión del evangelio. Así que le invitamos a que esté con nosotros temprano para que no se pierda en las diferentes secciones. Vamos a tener una oportunidad también para preguntas como siempre y trate de invitar a otros para que nos acompañen. Estamos invitando a la iglesia al grupo que tiene el hermano William Duesa para que nos acompañen el domingo que viene. La iglesia de Ongi, Jorge Cruz, va a estar con nosotros también, y la iglesia de Puerto Rico también se está haciendo la invitación para que nos acompañe, igualmente la iglesia de Santo Domingo para que esté con nosotros. Así que trate de comunicarse temprano. Recuerde, solamente tenemos cabida para 100 personas y necesitamos entonces que usted se conecte temprano, porque de lo contrario va a tener que seguirnos solamente por Facebook. Le recordamos también las reuniones de la semana. Generalmente yo mando la invitación para las reuniones, para estar al tanto. Recuerde que mañana lunes es la reunión con el hermano Carlos Pérez. Vamos a conectar a las 6:45. ¿Qué otra cosa? El martes, la reunión de las parejas, donde tocamos temas matrimoniales. Así que acompáñenos también. Bien, agradecemos a cada una de las visitas que han estado con nosotros. Hay algunos que no conozco los nombres, no obstante, le agradecemos que nos hayan acompañado y les invitamos a que continúen a acompañarnos en los estudios que tenemos. Bien, vamos a pedir al hermano William que termine con una oración. Bueno, oremos por el hermano Oñate, que está con coronavirus y parece que se nos va. Hay que orar para que Dios le ayude a sanarse. ¿Sí? Querido Dios, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con los hermanos de la iglesia del Pastor Saúl y todos los que estamos aquí congregados. Gracias porque nos has dado el reposo permanente en Jesucristo y eterno. Amén. Señor, no dejamos también de orar por nuestros hermanos a quien queremos y amamos, que está pasando por dificultades como esta enfermedad del COVID-19.
En este momento te traigo el caso de mi hermano Salomón. Está su salud muy deteriorada. Señor, no porque él lo merezca, sino por tu Hijo, por los méritos de Jesús, por el amor que tú nos tienes. Señor, ten compasión de Salomón y dale la salud que necesita. Dale la tranquilidad, Señor, sana sus enfermedades, toca sus pulmones y dale la sanidad que necesita, Señor. Por favor, Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de Salomón, tu hijo, y que él sea restaurado. Señor, te suplicamos, no porque lo merezcamos, sino porque tú eres bueno. Bendice a todos los que estamos aquí, a nuestros seres queridos, que podamos tener una bonita semana. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Bendiciones a todos. Bendiciones. Señor lo cuide. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones, que Dios los bendiga. Te quiero, Mari, te amo. Bendiciones, bendiciones. No te olvides de compartir el video, Rabasa, ¿no? El video, no sé quién lo hizo, no sé si grabaron, si me comparten. Como ¿Quién grabó? Manny lo grabó. No, yo no la grabé, yo la grabé en celular, pero... Me manda a mi email, ya se le escribo. Yo lo puse en Facebook. Ya, entonces voy a entrar al Facebook. Amén, gloria a Dios. Hermano William, muchas gracias por el mensaje. Un abrazo, ya. Primeramente a Dios y al Pati. Dios lo bendiga, gracias. Amén. Amén. Sí, Dios lo bendiga, un abrazo, ¿ya? Hermano Gabriel, saludos a la Argentina. Hola, Gavita. Cuéntame, ¿cómo está tu papá? Hola, bien. Adiós. Hola. Hasta luego, Karina. Bye, bye. Hola. Hasta luego, Karina. Dios te bendiga. Ay, abuelita. Lourdes tiene su micrófono apagado. Tiene su micrófono apagado, Karina. Bendiciones para todos. Bendiciones, bienvenida. Adiós. Esos niños tan bellos. Mira. Bye, bye. Son nuestros sobrinos de México, hijos de mi primo. El Señor le bendiga a todos, que sigan adelante. Gracias. Gracias, bye, bye. Ay, papá. Nelly. Lourdes, un bonito principio de semana, Elvia. Cuídense mucho, Mica. Gracias, Lourdes. Gustan verla. Me dio gusto verlas. Cuídense igualmente. Mucho. Gracias. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Gracias. Hola, Delgia. Bye, Nilda. Hasta luego, Delgia. Pastor. Saludos desde Hola, México. pastor. Ay, Hilda, Dios te bendiga, pero no te veo. Delia, Dios te bendiga. Bye, 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 mamá. bye, Bye. 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 Aquí, Dios te bendiga. Hasta luego, Elvia. Bye, bye. Hola, Dani. Adrián.